Hola, buenas a todos. Reencuentro nuevamente. Esta vez volvemos a la vista del río porque si esta vez no funciona, nos vamos a tener que tomar un barquito y cruzar al exterior, buscar un nuevo comienzo. Así que vamos a darle con todo. Hoy tenemos mucho para hablar, así que atornillense a donde sean que estén, pónganse un mate, no sé, lo que sea que necesiten y quédense ahí porque hoy es largo, ¿sí? Así que arranquemos. Hablamos en la última clase con Leonetti de los derechos laborales, ¿sí? Así que para empezar a hablar de esto hay que decir que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de nuestro país consagra un catálogo de derechos laborales básicos con jerarquía constitucional. En su primer párrafo establece derechos individuales del trabajador como condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. En un segundo párrafo garantiza derechos gremiales, ¿sí? Que son los de concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Y en el tercer párrafo se dispone que el Estado va a otorgar los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable, detallando la creación de un seguro social obligatorio con una gestión tripartita, jubilaciones y pensiones móviles, protección familiar, incluida la ley de asignaciones familiares y el bien de familia, compensaciones económicas familiares y acceso a una vivienda digna. Eh, Vamos a intentar ilustrar estos derechos con algunos ejemplos concretos, ¿sí? Eh, Condiciones dignas de labor. Esto implica ambientes de trabajo que sean seguros e higiénicos, libertad sindical y proyección profesional. Por ejemplo, las leyes laborales de nuestro país exigen proveer equipos de seguridad a los trabajadores y evitar discriminación de género o edad. Hay algunos casos en los que se va a poder ver que hay algunos fallos para leer también, en el que el empleador no había proveído de estos elementos y termina perdiendo, bueno, en el juicio, porque esto es algo que no se puede dejar pasar, ¿sí? Eh, bueno, en cuanto a la jornada limitada, descanso y vacaciones, actualmente la ley de contrato de trabajo fija 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo, ¿sí? Con al menos 14 días de vacaciones pagadas al año, según la antigüedad. Esto garantiza un tiempo de ocio remunerado acorde al artículo 14 bis. En cuanto a la retribución justa y el salario mínimo, el Estado tiene que asegurar un piso salarial y de hecho existe un salario mínimo vital y móvil que se actualiza periódicamente. Eh, no lo tengo ahora a mano, ahora en un ratito lo voy a buscar, sí, cuál es el mínimo, creo que estaba rondando los 300.000 pesos actualmente, en un rato lo vamos a ver. Eh, bueno, todo trabajador tiene derecho a cobrar al menos ese mínimo constitucional, ¿sí? También nos hablaba de igual remuneración por igual tarea. Bueno, esto prohíbe cualquier discriminación salarial. En concreto, un hombre y una mujer que desempeñen el mismo puesto tienen que recibir el mismo sueldo. La ley de contrato de trabajo y diversos tratados internacionales, que la PIDES o la Organización Internacional del Trabajo, eh, desarrollan ese principio de no discriminación salarial. Participación en las ganancias. Aunque esto es menos conocido o menos aplicado, el artículo 14 bis prevé que el trabajador participe de las utilidades. Por ejemplo, algunos convenios colectivos, ¿sí?, de participación distribuyen bonus según los resultados empresariales, reflejando esa garantía. Protección contra el despido arbitrario. Bueno, se prohíbe despedir sin causa justificada. En la práctica, la ley de contrato de trabajo exige una indemnización compensatoria cuando no medie una justa causa. La Corte Suprema, bueno, fue interpretando que cualquier tope legal excesivo a la indemnización, como el antiguo límite de 3 veces la remuneración del convenio, vulnera el principio protectorio del artículo 14 bis. Estabilidad del empleado público. Los empleados estatales
gozan de una estabilidad que se llama propia, aunque no absoluta. Leyes posteriores regulan ese régimen. Por ejemplo, la jurisprudencia reconoce estabilidad impropia, ¿sí?, con indemnización, a funcionarios con contratación sucesiva, basándose en el 14 bis. Organización sindical libre. Todos los trabajadores pueden fundar sindicatos y afiliarse sin otro requisito que su inscripción. El 14 bis expresamente garantiza sindicatos libres y democráticos, es decir, elecciones internas periódicas, negociación colectiva y huelga. Los gremios legalmente constituidos pueden firmar convenios colectivos de trabajo que regulan condiciones para todos los afiliados. Está asegurado además el derecho de huelga. Por ejemplo, es constitucional que un sindicato convoque a huelga para reclamar mejoras salariales y la adhesión a la huelga suele motivar la intervención de mecanismos de conciliación obligatoria previstos también constitucionalmente desde antes de la suspensión del paro. Inmunidades gremiales. Los delegados sindicales tienen protecciones especiales como la inmunidad de arresto por actos gremiales o la imposibilidad de ser despedidos sin una autorización judicial mientras ejercen sus funciones. Estas garantías lo que buscan es facilitar la tarea sindical. En cuanto a la seguridad social e integral, el Estado tiene que proveer una obra social, jubilación, pensiones, seguro de desempleo y entre otros beneficios. El artículo 14 bis impone al Estado otorgar seguridad social obligatoria, administrada con autonomía y participación de los interesados. Por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es el ANSES, brinda jubilaciones y asignaciones familiares que responden a esta cláusula constitucional. La exigencia de carácter integral e irrenunciable significa que estos derechos no pueden ser eliminados ni renunciados por decisión del trabajador. El contenido del artículo 14 bis, ¿sí?, si tenemos que marcarlo en un contexto histórico, tiene un origen en las discusiones de la Convención Constituyente de 1957, durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora, que fue por allá en el 1955 y el 1958. Se había derogado la Constitución de 1949, promulgada por Perón en aquel entonces, restableciéndose la de 1853 por decreto en septiembre de 1955. Sin embargo, muchos convenientes buscaban preservar algunos derechos sociales de aquella Constitución peronista y en octubre de 1957, en Santa Fe, la Asamblea Constituyente solo logró incorporar un nuevo artículo, que era el 14 bis. Este artículo consagraba casi como un calco los mismos derechos sociales que el peronismo había incluido en la Constitución de 1949. En la práctica, el artículo 14 bis fue el único cambio introducido a la Carta Magna de 1853 al 60. Bueno, figuras políticas y jurídicas destacadas en su redacción fueron el convencional radical Luis María Jauriberri y el dirigente Crisólogo Larralde, ¿sí?, que impulsaron las garantías laborales básicas. Ahora, como dato de color, o si lo quieren tomar, este artículo no sobrevive, ¿no?, a la derogación de la Constitución de Perón, no porque fuera peronista, sino porque la situación social ameritaba este cambio. Si esto no sucedía, la sociedad era un conflicto total, iba a ser insostenible. Así que algo tuvieron que aflojar. Bueno, este trasfondo político explica que el 14 bis sea como un código mínimo protector que retomó gran parte de las aspiraciones sociales de 1949, como el salario justo, la seguridad social y la organización gremial, bajo un régimen constitucional estable. El clima de entonces, con varios bloques retirándose de la convención, eran salvar estos derechos, que fue un logro clave. Un aspecto esencial es distinguir los derechos constitucionales, como los consagrados en el artículo 14 bis, de aquellos otorgados solo por leyes ordinarias. La Constitución ocupa el lugar supremo en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por eso, los derechos que están ahí enunciados son de jerarquía superior y no pueden derogarse ni modificarse con una simple ley del Congreso. Solo una reforma constitucional puede suprimirlos o alterarlos de raíz.
En cambio, los derechos laborales establecidos por leyes, como por ejemplo los derechos específicos en la ley de contrato de trabajo u otras leyes, sí pueden modificarse o eliminarse mediante una nueva legislación. Entonces, el artículo 14 bis establece obligaciones que son fundamentales que el Estado tiene que garantizar por sobre cualquier otra norma. Esta supremacía, ¿sí?, la reforzó la reforma de la Constitución de 1994, que en su artículo 75, inciso 22, le otorgó jerarquía constitucional, superior a las leyes, a numerosos tratados internacionales de derechos humanos y laborales. Entre ellos se están figurando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y pactos como el Pacto Social de Derechos Económicos, abreviado como la PIDEX. Por ejemplo, la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo quedó expresamente catalogada como normas, tratados concluidos con las organizaciones internacionales, ¿sí?, que tienen un rango intermedio superior a las leyes, pero que están por abajo de la Constitución. Esto significa que al interpretar o aplicar derechos laborales, los jueces y los legisladores tienen que armonizar la ley local con el artículo 14 bis y con esos tratados jerarquizados. En la práctica, cuando se presenta un conflicto entre una ley y una constitución laboral, va a prevalecer esta última. Por eso, la justicia de nuestro país suele declarar inconstitucionales disposiciones legales que colisionan contra el 14 bis. Un ejemplo paradigmático es el fallo de Sosa contra Mondelez. Ahí la Corte Suprema había anulado un tope indemnizatorio previsto en la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, por considerar que limitaba irrazonablemente la indemnización del trabajador y violaba el principio de protección constitucional del artículo 14 bis. En otras palabras, un mecanismo fijado por la ley para indemnizaciones fue dejado sin efecto al chocar con el derecho constitucional de recibir una retribución justa y a la protección ante el despido, ¿sí?, del 14 bis. Ese caso lo que ilustra es cómo la jerarquía constitucional del 14 bis actúa como límite a la legislación ordinaria. Ningún Congreso puede adoptar normas laborales que vacíen o restrinjan injustamente estos derechos sin correr el riesgo de ser anulados por la Corte. Entonces, la supremacía de la Constitución es fundamental para la tutela de los derechos laborales. Al tener un rango constitucional, las garantías del trabajador pasan a integrar la Carta Magna de los Derechos Fundamentales por encima de cualquier reglamento o decreto. El artículo 31 de la Constitución Nacional consagra la supremacía de la Constitución misma, de forma que todas las autoridades, ¿sí?, hablamos del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que someterse a ella. En el ámbito laboral, esto implica que, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia o una resolución administrativa no pueden eliminar lo dispuesto en el 14 bis. Por ejemplo, si el presidente hoy dijera, vamos a sacar un decreto que va a eliminar la indemnización contra el despido arbitrario, bueno, no podría ser porque estaría colisionando con el 14 bis, ¿sí? Bueno, este nivel superior protege especialmente los derechos sociales. La doctrina laboral de nuestro país clásica y los recientes fallos judiciales insisten en principios como la irrenunciabilidad. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos mínimos establecidos y la continuidad del empleo como regla general. Al ser estos derechos constitucionales, estos principios no pueden soslayarse, ¿sí?, como señala el fallo de Sosa. La limitación de indemnizaciones por ley vulnera el equilibrio de fuerzas protegido por el 14 bis. Otros casos de la Corte fueron reconocidos, ¿sí?, que algunos trabajadores que se consideraban precarios o contratados temporalmente en el sector público tienen derecho a una indemnización por entender cubierta una relación laboral continua, basándose en la protección constitucional, ¿sí? Aparte de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional, refuerzan esa supremacía. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, y el PIDEX, ambos jerarquizados, establecen derechos muy similares a los del 14 bis, que son el derecho al trabajo, al salario justo y la seguridad social. Estas fuentes obligan al Estado de nuestro país a interpretar su ley laboral en el sentido más favorable al trabajador, consolidando el valor superior de los derechos sociales. En el ordenamiento jurídico de nuestro país confluyen diversas normas laborales, ¿sí? La Constitución,
leyes, decretos, convenios colectivos y contratos individuales, y cada una tiene un alcance distinto. La Constitución Nacional, ¿sí?, con su artículo 14 bis, brinda derechos que son de orden público y que configuran el núcleo esencial de la relación laboral. Por eso, el Poder Constituyente solo puede modificarlos mediante una nueva reforma constitucional, que es muy difícil que suceda, y cualquier norma inferior tiene que respetarlo. Luego, bueno, si quieren ir ustedes armando la pirámide de lo que yo les voy relatando, en un segundo lugar tenemos las leyes nacionales. En primer lugar, la Ley de Contrato de Trabajo, que es la número 20.744, regula la mayoría de los institutos del trabajo. Y también la Ley de Asociaciones Sindicales, que es la número 23.551, define, por ejemplo, los requisitos de los sindicatos. Estas leyes pueden detalladamente reglamentar los derechos consagrados en el 14 bis y establecer procedimientos. Por ejemplo, el mecanismo de conciliación obligatoria, las normas de cálculo de indemnizaciones, etc. Pueden ser modificadas o derogadas por ley futura. Por ejemplo, el propio límite indemnizatorio discutido en Sosa estaba previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Otro artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 223, impone la obligación de negociar colectivamente para ramas generales, tomando al 14 bis como base. Luego tenemos los decretos y reglamentos, que tienen un rango inferior a las leyes y regulan aspectos más puntuales. Por ejemplo, la forma de inscripción sindical o los topes indemnizatorios vigentes, pero no pueden contrariar ni a la Constitución ni a las leyes. Luego tenemos los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos negociados entre sindicatos y empleadores. Una vez que son homologados, las normas que son ahí acordadas son vinculantes y obligatorias para todos los trabajadores y para los empleadores del sector. La Ley de Contrato de Trabajo dispone que las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo no pueden ser modificadas por un contrato individual, salvo que sea para mejorarlas. En efecto, un convenio colectivo de trabajo usualmente fija salarios mínimos, jornadas y otros derechos para un gremio. Por ejemplo, el convenio colectivo de un sindicato docente determina el piso salarial de los maestros, la distribución de horas, etc. Los juzgados laborales aplican los convenios colectivos de trabajo y tienen fuerza vinculante de ley. Sin embargo, un convenio colectivo de trabajo no puede tampoco contrariar la Constitución o la ley. Solo pueden dar condiciones más favorables al trabajador. Luego, en un escalón descendiente, tenemos los contratos individuales de trabajo. Estos son acuerdos entre el empleador y un trabajador en particular, que pueden establecer modalidades específicas, un plazo fijo, compensaciones adicionales, etc., pero siempre sujetos a la ley. Un contrato nunca puede conceder menos derecho que el mínimo legal o convencional. Por ejemplo, un contrato individual que pretendiera reducir la jornada legal a cambio de un sueldo menor iba a ser inválido. En la jerarquía normativa, el contrato se ubica al final. Regula detalles más específicos del vínculo, pero siempre en el marco de lo permitido por los convenios colectivos, la ley y la Constitución. Por ejemplo, el sitio oficial argentina.gov.ar explica que la ley de contrato de trabajo número 20.744 fija la indemnización por despido a un mes de sueldo por año trabajado, usando como base un salario hasta un tope, que hoy es equivalente a 3 veces el promedio del convenio aplicable. Este límite fue impugnado ante la justicia por ir contra el 14 bis. Como se indicó en el caso de Sosa, la Corte falló que el tope era inconstitucional porque afectaba la garantía de una retribución justa y la protección al trabajador. Es decir, un parámetro legislativo claramente contradecía el mandato constitucional y la Suprema Corte lo corrigió. Otro ejemplo, la ley de asociaciones sindicales, ¿sí?, que es la número 23.551, exige personería gremial para que un sindicato pueda negociar convenios colectivos. En 2020 la Corte confirmó que este requisito es constitucional, incuestionable la validez constitucional del artículo 31, ¿sí?, el inciso C de la ley 23.551, ratificando que solo los sindicatos más representativos con personería pueden convenir colectivamente los convenios. En esa sentencia, la Corte dejó también claro que los sindicatos sin personería
gozan de los demás derechos que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes reconocen a las asociaciones gremiales, ¿sí? Entonces, el alto tribunal sostuvo implícitamente que el artículo 14 bis sí protege a todos los grupos de trabajadores organizados, garantizando igualdad en derechos sindicales básicos, pero que el privilegio para negociar corresponde a los que tienen personería gremial conforme a la ley. Vamos a diferenciar el sindicato para que entiendan mejor la diferencia con el gremio, ¿sí? Sindicato es toda asociación de trabajadores que se constituye como persona jurídica que puede hacerlo inscribiéndose ante la inspección de gremios, ¿sí? O el organismo provincial correspondiente. Y agrupa a afiliados de una misma rama o actividad. Tiene personería jurídica porque es una asociación que está inscrita, ¿sí? Lo que le permite, por ejemplo, celebrar contratos de alquiler, administrar propios fondos, brindar servicios, capacitaciones, asesoramiento, etcétera, a todos sus miembros. No posee por sí solo facultades exclusivas para negociar convenios colectivos o declarar la huelga con amparo legal extendido a todo el sector. ¿Cuál es la diferencia con el gremio? Que el gremio es un sindicato que además de tener la personería jurídica, también obtuvo la personería gremial, que es otorgada por el Ministerio de Trabajo. Para eso tiene que demostrar que es la asociación con el mayor número de afiliados en su rama. Solo una por rama recibe ese estatus superior. Les explico esto porque nosotros en nuestro país tenemos en un montón de rubros, un montón de asociaciones sindicales, pero solo la que tiene la mayor parte de afiliados es la que se puede sentar a negociar, ¿sí? Bueno, dijimos que es entonces, quien tiene la personería gremial es el único que tiene la firma válida para negociar y suscribir convenios colectivos de trabajo que son de alcance general para todos los trabajadores de esa actividad y para ejercer derechos como la huelga con protección frente a las represalias, ¿sí? ¿Por qué es importante esta distinción? Bueno, una por el alcance de la negociación. Un sindicato que no tiene personería gremial puede representar a sus afiliados individualmente, ¿sí? Pero no está autorizado a fijar condiciones obligatorias para todos los empleadores del ramo. El gremio, en cambio, sí. Sus convenios, una vez homologados, obligan a todas las empresas y trabajadores del sector, mejorando, nunca empeorando, ojo, los mínimos establecidos en la ley. También por el derecho de huelga y la tutela sindical. Solo el gremio puede decretar una huelga de carácter oficial, ¿sí? Con las garantías de estabilidad para sus delegados y sin riesgo de despidos masivos por parte de los empleadores. Un sindicato que no tiene chapa podría promover paros, pero carece del manto protector que le brinda la personería gremial, ¿sí? Viene la asociación y dice, muchachos, vamos a hacer paro y mañana están todos despedidos, no los protege nadie. Otro de los puntos es la representatividad y la legitimidad. La personería gremial es un reconocimiento estatal de que esa asociación es la voz representativa mayoritaria. Por eso, los empleadores y el Estado la reconocen como contraparte legítima en la conciliación obligatoria, el arbitraje y las paritarias. Eh, bueno, charlando sobre la Constitución y el reconocimiento del sindicato, hay que decir que para constituir la asociación basta con que un grupo de trabajadores de un mismo ramo o actividad, por ejemplo, no sé, bancarios, docentes, obreros, fabricantes de patelitos, se organizan y redactan los estatutos de su sindicato, ¿sí? Después pasan al proceso de la inscripción, se presenta la documentación ante la Inspección General de Justicia o el organismo provincial que le sea equivalente, que evalúa que la complementación de los requisitos formales, ¿sí? Que tengan un estatuto, que tengan un directorio, que tengan un domicilio, y una vez aprobada la asociación adquiere la personería jurídica y un número de inscripción que viene siendo como un número de documento, ¿sí? Ese número de documento lo que le permite, entre otras cosas, es una, administrar fondos, contratar servicios y representar legalmente a los afiliados. Una vez que sucede todo esto, esta asociación puede solicitar
la personería gremial, ¿sí? ¿Cómo hace para pasar de sindicato, ¿no? Que es de personería jurídica, a personería gremial, que es el status plus? Tiene primero que demostrar representatividad, o sea, tiene que acreditar ante el Ministerio de Trabajo que es la asociación con mayor cantidad de afiliados dentro de su rama. Tiene que presentar un padrón y las afiliaciones, ¿sí? Las elecciones internas o el relevamiento de afiliados, con una nómina de miembros y el acta de la asamblea que apruebe la petición de la personería gremial. Pasa también por una evaluación ministerial, o sea, el ministerio examina la documentación y confirma que esa asociación supera el número al resto de las demás entidades gremiales de la actividad. Y luego llega la resolución de la concesión, ¿sí? Se dicta una resolución administrativa que otorga la personería gremial a este sindicato y la publica en el boletín oficial. Solo una organización por cada rama recibe este reconocimiento porque el objetivo es concentrar la negociación colectiva en el interlocutor más representativo, ¿sí? Hablando de esta personería gremial, eh, hay que hablar del mantenimiento y del posible fin de esta figura, ¿no? La duración es indefinida. La personería gremial no caduca mientras se mantenga la representatividad y la actividad. En cuanto al desplazamiento, bueno, para quitarle la chapa a un gremio y otorgársela a otro, este último tiene que demostrar tener al menos un 10% más de afiliados que el gremio que está vigente y seguir el mismo procedimiento de solicitud. Solo en casos excepcionales, sí que es una pérdida flagrante de representatividad por irregularidades graves, el ministerio puede revocar la personería gremial previa e instrucción de un expediente, ¿sí? Eh, bueno, habíamos dicho, para redundar en esto y que nos quede bien grabado, que la personería gremial, quien la obtiene, adquiere facultades exclusivas, ¿sí? Que es la negociación y firma de convenios colectivos de trabajo y de alcance obligatorio para toda la actividad, la declaración de huelga con protección frente a las represalias, conciliación obligatoria antes del paro, inmunidad de los delegados, imposibilidad de despido en masa, eh, y bueno, la interlocución única ante empleadores y cámaras empresariales, y el Estado en paritarias, arbitrajes y procesos de conciliación. Las delegadas y los delegados gremiales gozan en el ordenamiento argentino de un régimen especial de tutela sindical diseñado para proteger su función de representación y evitar represalias por parte del empleador. Y a grandes rasgos estas garantías se basan en la designación y obligatoriedad. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 51 y 52, establece que toda empresa con más de 10 trabajadores tiene que contar con al menos un delegado gremial y con más de 50 tiene que tener ya dos. Estas personas son elegidas por sus mismos pares dentro de la plantilla y su único requisito para actuar es haber sido designadas por la Asamblea de Trabajadores de esa unidad productiva. Por otra parte, tienen una inmunidad frente al despido. Durante la vigencia de su mandato, el delegado no puede ser despedido sin una causa justificada y una autorización judicial previa. Para desplazarlo del cargo o apartarlo del empleo, el empleador tiene que iniciar un proceso judicial específico, no basta con la acción ordinaria de despido, acreditar ante el juez una causa grave que justifique su remoción, por ejemplo, abuso de funciones o faltas muy graves. Y esto garantiza que no sea echado arbitrariamente. También hay una indemnización que es agravada, porque si el empleador igual decide despedir al delegado sin cumplir ninguno de los requisitos, bueno, entonces va a tener que abonarle la indemnización ordinaria por despido, que es sin causa justa, según la ley 20.744 en su artículo 245, más una suma adicional que es equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o la fracción mayor de 3 meses, como pena por haber violado la tutela gremial. Esto equivale a una doble indemnización. Esta pena agravada reconoce el daño institucional que implica atentar contra la representación sindical y busca desincentivar
cualquier intento de persecución. Durante el mandato, el delegado tiene derecho a disponer del tiempo necesario para reunirse con los trabajadores a los efectos de informar, asesorar y preparar reclamos, recorrer las instalaciones sin perjuicio de sus tareas normales y respetando las medidas de seguridad. El empleador no puede impedirle estas actividades, ni suspenderlo, ni sancionarlo disciplinariamente por el solo hecho de ejercer la representación, ¿sí? En cuanto al alcance procesal y judicial, cualquier conflicto relativo a estas protecciones se dirime ante la justicia laboral, en un expediente con un trámite preferencial, que es de la Ley de Justicia Laboral. Hasta tanto se resuelva, el delegado mantiene su empleo y el salario, salvo que una sentencia firme disponga lo contrario. Todas estas garantías se derivan del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo, que reconoce la tutela sindical como derecho gremial fundamental. Al tener rango constitucional, ni un decreto ni una ley posterior pueden suprimir o debilitar estas protecciones sin ser declarados inconstitucionales. Vamos a hacer ahora una descripción de la jerarquía normativa que protege los derechos de los trabajadores, ¿sí? Hablamos de el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en un primer lugar, que consagra derechos individuales, ¿sí? Jornada digna, salario mínimo vital y móvil, estabilidad frente al despido, organización sindical, negociación colectiva, huelga, tutela de los delegados, seguridad social integral, etc. Luego tenemos el artículo 31, que declara la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes y actos del Estado. Luego tenemos el artículo 75, inciso 22, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos y laborales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el pacto PIDEX, que deben respetarse por encima de las leyes ordinarias. Hablando de los tratados y convenios, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre negociación colectiva, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se abrevia como PIDEX. Estos instrumentos están ratificados y tienen rango constitucional y refuerzan la interpretación del 14 bis y rigen directamente en nuestro país, ¿sí? En cuanto a las leyes nacionales, bueno, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 reglamenta los institutos constitucionales, jornada, descanso, salarios, indignaciones, delegados gremiales, conciliación obligatoria, derecho a huelga. Es la reglamentación primaria del artículo 14 bis, ¿sí? La Ley de Asociaciones Sindicales número 23.551 define los requisitos para obtener la personería jurídica y la personería gremial. Recuerden que es el estatus único para negociar convenios. Luego las leyes complementarias, ¿sí? Que son la Ley de Riesgo del Trabajo número 24.557, protección frente a accidentes laborales, Ley de Obras Sociales y ANSES número 24.241 de la Seguridad Social y otras normas de orden público laboral. Luego, los decretos reglamentarios, ¿sí? El Poder Ejecutivo dicta decretos que precisan procedimientos y plazos, inscripción sindical, mecanismos de cálculo indemnizatorio, formularios de inscripción de delegados, etc. Y tienen un rango inferior a las leyes y no pueden contradecir la Constitución ni la Ley Colectiva de Trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos negociados entre el gremio con personería, ¿sí? Y las cámaras empresariales. Acuérdense la diferencia entre la personería gremial y la jurídica. Una vez homologadas por el Ministerio de Trabajo, tienen fuerza obligatoria de ley para todos los empleadores y trabajadores del sector. Pueden mejorar, pero nunca empeorar las condiciones del trabajador, que ya figuran en los mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y los derechos constitucionales. Recuerden que los contratos individuales de trabajo son pactos firmados entre el empleador y el trabajador y solo pueden conceder más beneficios que los mínimos establecidos por la Constitución. Los convenios colectivos o la ley colectiva de trabajo
y nunca menos que ellos. El derecho de huelga en nuestro país se sostiene sobre un entramado constitucional, legal y jurisprudencial que le otorga carácter de garantía fundamental. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, el artículo 14 bis, en el segundo párrafo, donde dice textualmente, los representantes gremiales gozarán de la garantía para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Se reconoce el derecho de huelga. Bueno, con esto la Constitución sitúa la huelga al mismo nivel que la negociación colectiva, como un instrumento legítimo de presión para defender derechos laborales. En cuanto al desarrollo legal, bueno, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 nos habla de la conciliación obligatoria previa, ¿sí? En su artículo 65. Antes de iniciar la huelga tiene que requerirse la intervención del Ministerio de Trabajo para intentar un acuerdo, ¿sí? Tienen un plazo de 15 días de conciliación que si fracasa habilita la huelga y durante ese lapso la medida queda suspendida a fin de proteger la paz social. La ley de asociaciones sindicales 23.551 nos dice que solo los gremios con personería gremial pueden convocar oficialmente a huelga, lo que le concede inmunidad frente a despidos masivos y sanciones económicas por parte de los empleadores. El procedimiento y el alcance que tienen es, bueno, primero tiene que haber una notificación. El gremio comunica al empleador y al Ministerio de Trabajo la fecha y los motivos de la huelga con al menos 5 días de antelación. Luego, bueno, llega una conciliación, se abre el procedimiento de conciliación obligatoria, sí, que lo hace el Ministerio, con reuniones formales para intentar un acuerdo. Si no hay acuerdo, el sindicato va a declarar formalmente la huelga, fijando los términos, las fechas, los motivos y las formas y las modalidades en las que va a ocurrir. Los trabajadores lo que hacen es retienen su fuerza de trabajo, ¿sí? Con un paro total o parcial, con turnos de guardia o en otro tipo de formatos. Y como protecciones tienen la imposibilidad de despidos durante la huelga legalmente declarada y la inmunidad procesal para delegados y dirigentes. No pueden ser arrestados ni sancionados por actos vinculados a la huelga, ¿sí? Hay límites y responsabilidades en todo esto, ¿sí? La huelga se tiene que ejercer en el marco de la ley, no puede afectar servicios esenciales ni garantizar operaciones mínimas, por ejemplo, la salud y el transporte público. El exceso de medidas, el bloqueo de acceso, vandalismo o violencia quedan fuera de la protección legal y pueden conllevar responsabilidad civil y penal en el caso que corresponda. El sindicato tiene que negociar seriamente en la conciliación. Una negativa infundada puede acarrear multas y una pérdida del amparo legal. ¿Sí? O sea, el sindicato no puede caprichosamente decir que no, tiene que, a conciencia y de buena fe, intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué significa esto en el sentido jurídico y en el social? Bueno, la huelga es la última ratio de la negociación colectiva. Cuando el diálogo y la conciliación fracasan, los trabajadores retienen su labor para reclamar condiciones justas. Como derecho constitucional se refuerza el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores, garantizando que el trabajador organizado tenga un instrumento real de defensa de sus derechos. La jurisprudencia de la Corte Suprema fue reiterando que su ejercicio es legítimo y necesario para la tutela efectiva de las garantías del artículo 14 bis, siempre que se ajuste a las reglas formales y de la buena fe. Los contratos de trabajo en nuestro país, bueno, se configuran como acuerdos bilaterales en los que tanto el empleador como el trabajador asumen obligaciones recíprocas y que cuya violación puede dar lugar a lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman injuria laboral. La naturaleza del contrato laboral, como para definirlo, es un contrato consensual entre dos partes. El empleador, que es la parte empresarial que se obliga a dar tareas y a pagar una retribución, y el trabajador, que se obliga a poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Estas obligaciones principalmente se derivan del artículo 14 bis de nuestra Constitución, el derecho al trabajo y la retribución justa, y se desarrollan en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 como reglamentación primaria de esos derechos. Estas obligaciones son recíprocas, ¿sí?
de parte del trabajador está obligado a prestar tareas conforme a las funciones pactadas, a cumplir horarios, modalidades y normas de seguridad y de higiene, obedecer instrucciones razonables del empleador en el marco de la ley. Y las obligaciones del empleador son proveer el trabajo, o sea, tiene que designar las funciones y las herramientas necesarias, tiene que pagar el salario convenido, al menos el salario vital y móvil, tiene que garantizar condiciones dignas de trabajo, o sea, brindar los equipos de protección, que el ambiente sea seguro, tiene que respetar los descansos, la jornada máxima, las vacaciones pagas. ¿Qué pasa si alguna de estas cosas no sucede? Bueno, acá ya hablamos de una injuria laboral, que es la consecuencia del incumplimiento, ¿no? Entonces, la falta del incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones principales se va a denominar injuria laboral y abre las puertas para cortar la relación sin más consecuencias para quien la sufre. Por ejemplo, si el trabajador concurre sin justificativo, si el trabajador no concurre sin justificativo, puede considerarse abandono de trabajo e injuria. Si el empleador, por ejemplo, retiene los salarios o no inscribe correctamente al trabajador, también comete una injuria. Antes de que se declare la injuria, tiene que haber un proceso, ¿sí? Tiene que mediar una indemnización, ¿sí? A la parte una intimación, perdón, a la parte incumplidora. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, el empleador notifica al trabajador mediante una carta de documento, telegrama u otro medio que sea fehaciente, exigiendo la reanudación de tareas o justificación de inasistencias, bajo el apercibimiento de considerar su proceder como abandono de trabajo, una injuria. El trabajador, bueno, de parte del trabajador, en caso de falta de pago o de incumplimiento empresarial, va a intimar al empleador a abonarle lo adeudado, los salarios, las cargas sociales, etcétera, y a regularizar la inscripción en la relación laboral si corresponde. Y si la intimación no surte efecto en un plazo razonable, por ejemplo 24 horas en caso de ausencia injustificada, se va a configurar la injuria, habilitándose la resolución del contrato y el derecho a indemnización correspondiente. El trabajador que es despedido sin causa tiene derecho a la indemnización por antigüedad, según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es equivalente a un mes de sueldo por año trabajado. El empleador que incumple con el pago de los salarios, las cargas, etcétera, además de regularizar la deuda, puede ser condenado a pagar daños y perjuicios, recargos e intereses y la indemnización agravada por haber vulnerado la garantía mínima del trabajador. El sistema lo que busca es restaurar la equivalencia de prestaciones y quien incumple deja de recibir el beneficio de la contraprestación, que es la fuerza de trabajo del salario, y la ley lo obliga a compensar ese desequilibrio, ¿sí? El marco constitucional, fundamento normativo, emana del artículo 14 bis de nuestra Constitución, que impone condiciones dignas y equitativas de labor y la protección frente al despido arbitrario, garantizando estabilidad relativa y acceso a indemnizaciones justas. La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 detalla los procedimientos de intimación, los plazos y las bases de cálculo de indemnizaciones, consolidando jurídicamente la figura de la injuria laboral y sus efectos civiles y laborales. Las leyes de salario mínimo en nuestro país tienen por objeto garantizar que todo trabajador perciba al menos un ingreso base que cubra sus necesidades esenciales, las de su grupo familiar, conforme al mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, en un contexto de alta inflación, ese piso salarial puede perder rápidamente poder adquisitivo, erosionando el bienestar de quienes más dependen de él. El marco constitucional y legal es el artículo 14 bis de la Constitución, que establece el derecho a una retribución justa y al salario mínimo vital y móvil como parte de las condiciones dignas de labor. La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en su artículo 116, reglamenta el salario mínimo, prohibiendo su embargo, salvo deudas por alimentos. El Consejo del Salario, en su artículo 116 y 117 de la Ley del Contrato de Trabajo, que es un órgano tripartito,
hablamos de Estado, empleadores y trabajadores, que fija el salario mínimo vital y móvil de manera periódica. Los valores recientes del salario mínimo vital y móvil, según la resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, a partir del 1 de junio del 2025, el salario mínimo vital y móvil quedó fijado en 313.400 pesos mensuales para una jornada completa y la hora jornalizada de 1.567. Este mecanismo lo que prevé, además, eh, ajustes escalonados, ¿sí? En 1 de julio del 2025 esto se va a 317.800 y el 1 de agosto a 322.000. En mayo de 2025 la inflación mensual fue de apenas 1,5, su nivel más bajo en 5 años, pero la interanual había rondado los 43,5, ¿sí? Aunque una suba de 1,5 parece moderada con un salario mínimo vital y móvil de 313.000 pesos, en ese mes el poder de compra inicial se reduce en aproximadamente 4.700 en alimentos, transporte y otros bienes básicos. A escala anual, un trabajador que cobra el mínimo en junio de 2024, que son alrededor de 220, va a requerir hoy más de 316.000 solo para mantener el mismo poder de compra. Hay ajustes periódicos por el Consejo del Salario que intentan seguir la pauta inflacionaria, pero se suelen quedar rezagados, sobre todo si la inflación mensual supera el ritmo de las negociaciones que se realizan cada 2 o 3 meses. Actualmente no existe un mecanismo de indemnización constitucional o legal que ajuste el salario mínimo vital y móvil de forma automática al nivel de precios. Dependen de decisiones políticas del Consejo. El impacto que tienen en las prestaciones sociales, bueno, las jubilaciones y las asignaciones familiares se atan al salario mínimo vital y móvil, el 82% es para las jubilaciones mínimas y por lo tanto también van sufriendo la pérdida de valor cuando la inflación supera los aumentos salariales. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la pérdida del poder adquisitivo obliga a los hogares de ingresos bajos a recortar el consumo en salud, educación y alimentación. Y la presión para las paritarias, y los sindicatos insisten en aumentos salariales superiores al salario mínimo vital y móvil para sus convenios colectivos, intentando compensar el desfase. El riesgo del empleo informal, si el costo laboral sube demasiado, algunas empresas pueden acudir al trabajo en negro para evadir aumentos. Paradójicamente, esto deteriora todavía más las condiciones de los trabajadores. Bueno, los convenios colectivos de trabajo tienen la facultad legal de fijar condiciones más favorables a los trabajadores que las mínimas establecidas por la ley, incluyendo niveles salariales superiores al salario mínimo vital y móvil. Y estos convenios, bueno, tienen fuerza de ley y un principio de progresividad. Una vez homologado por el Ministerio del Trabajo, el convenio colectivo del trabajo adquiere una fuerza obligatoria de ley para todas las empresas y trabajadores del sector, con alcance erga omnes, que significa que es oponible para todos, más allá de la afiliación sindical. O sea, no importa si estás afiliado o no, si se homologó el convenio, le corresponde a todos. El artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 establece expresamente: las convenciones colectivas de trabajo que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. El artículo 7 de la Ley Colectiva de Trabajo impone la nulidad de cualquier cláusula que resulte menos favorable al trabajador que lo establecido en la ley o en un convenio colectivo previo. En caso de duda, el artículo 9 de la Ley Colectiva de Trabajo impone aplicar siempre la norma más favorable al trabajador. Los convenios colectivos de trabajo pueden pactar escalas salariales, ¿sí?, que son salarios básicos y adicionales, muy por encima del salario mínimo vital y móvil, adaptadas a la productividad y características de cada actividad. Por ejemplo, el convenio bancario, que suele establecer un salario inicial equivalente al doble o el triple del salario mínimo vital y móvil, con sumas no remunerativas reconfiguradas como remunerativas.
El convenio de la actividad metalúrgica, que incluye un bono profesional y guardias, elevando el ingreso base por encima de la ley. O el convenio de docentes universitarios, que fija categorías salariales que en muchos casos superan una y dos veces el salario mínimo vital y móvil. También existe, bueno, el principio de progresividad que impide que un convenio futuro reduzca las condiciones previamente mejoradas. Si un nuevo convenio colectivo de trabajo de igual o distinto ámbito pacta algo menos favorable, esas cláusulas van a ser nulas y se aplica la más favorable, ¿sí? El artículo 24 de la ley 25.877 establece que un convenio de igual o distinto ámbito solo puede modificar uno anterior en tanto establezca condiciones más favorables al trabajador. Estos estándares mejorados impactan directamente en la canasta básica de bienes y servicios, en salarios superiores adicionales por antigüedad, bonificaciones, obra social de mejor cobertura y licencias más amplias. Al obligar a la mayoría de las empresas de un sector a igualar esas condiciones, los convenios colectivos de trabajo evitan la competencia salarial a la baja y promueven la equidad y la paz social en el mundo del trabajo. Los derechos de seguridad social constituyen el tercer pilar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, complementando los derechos individuales y gremiales al asegurar un respaldo económico en las diversas etapas de la vida laboral y familiar. ¿Cuál es la base constitucional o el fundamento normativo de esto? Bueno, el artículo 14 bis, que dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable en favor del trabajador y su grupo familiar. Integral porque comprende un conjunto de prestaciones, jubilaciones, pensiones, asignaciones, licencias, cobertura de salud, que cubren contingencia que son inevitables, como por ejemplo la vejez o el fallecimiento, o las aleatorias, que son el desempleo, la enfermedad, el accidente de trabajo, la maternidad. Es irrenunciable, o sea, ni el trabajador ni ninguna norma pueden suprimir o renunciar válidamente a estos beneficios porque gozan de jerarquía constitucional. La Administración Nacional de la Seguridad Social, el ANSES, a través del Sistema Integrado Previsional que se llama SIP, gestiona jubilaciones ordinarias, que son las contributivas, las pensiones por fallecimiento al grupo familiar, el cónyuge y los hijos, la prestación por desempleo, asignaciones familiares y por embarazo, no contributivas. Existen prestaciones contributivas que son derivadas de los aportes obligatorios del empleador y del trabajador, y las no contributivas que son financiadas por impuestos generales como la asignación universal por hijo. Para garantizar un carácter dinámico, la Constitución y la ley prevén la movilidad de las prestaciones. La movilidad es la relación entre las prestaciones de seguridad social, las jubilaciones, las pensiones, y la actualización de los montos dinerarios que perciben los jubilados. Tienen que incrementarse en razón de lo que el trabajador percibiría si continuara en actividad. En nuestro país, aunque el 82% móvil es la meta constitucional para jubilaciones, la aplicación práctica depende de leyes reglamentarias y decisiones de gobernanza presupuestaria, generando frecuentes reformas y debates sobre su eficiencia. La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como la protección que la sociedad brinda ante la vejez, el desempleo, la enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad, entre otros. Así, el sistema de nuestro país ofrece cobertura médica, que son las obras sociales y los sistemas mixtos, las prestaciones por incapacidad temporaria o permanente, ¿sí?, que está en la ley de riesgo del trabajo, las licencias por maternidad y las asignaciones familiares, el seguro por desempleo, ¿sí?, para trabajadores desvinculados. Estos derechos garantizan, ¿sí?, la transición al retiro con un ingreso mínimo digno, evitando la pobreza en la vejez, la protección a la familia ante la muerte o la invalidez del sostén principal, el apoyo temporal frente al desempleo o enfermedades, conservando un piso de bienestar. Y al ser integrales e irrenunciables, estas prestaciones refuerzan la dignidad del trabajo y la cohesión social, tal como exige el artículo 14 bis de nuestra Constitución.
El derecho a la seguridad social en nuestro país, consagrado en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución, comprende un conjunto de prestaciones integrales e irrenunciables destinadas a proteger al trabajador y a su grupo familiar ante distintas contingencias. Y vamos a detallar ahora los componentes básicos, ¿sí? Habíamos dicho la asistencia médica, ¿sí? La cobertura médica obligatoria. Todo trabajador registrado tiene derecho a una obra social financiada por aportes del empleador y del trabajador. En general, se financia un 3% a cargo del empleado y un 6% a cargo del empleador, más las contribuciones estatales. Una administración tripartita, ¿sí? A través de obras sociales sindicales que son gestionadas por los gremios correspondientes o del PAMI para jubilados y en casos especiales de trabajadores monotributistas o no registrados, que son por la Superintendencia de Servicios de la Salud. Un alcance integral, porque cubre la atención primaria, consulta, internación, medicamentos y prácticas especiales. Por ejemplo, afiliados de la UOM o de la UTA tienen cobertura dental y anteojos gratuitos. La base normativa de esta la tenemos en la ley 23.660, que es el régimen de la seguridad social, y la ley 23.660 de 1990, reglamentada por decretos y resoluciones de la superintendencia. Para definir lo que es la prestación por desempleo, es un seguro de desempleo que otorga un ingreso temporal al trabajador cesanteado sin justa causa mientras busca una nueva ocupación. Tiene requisitos que son haber trabajado al menos 6 meses en los últimos 3 años y estar inscrito como demandante de empleo. Tiene también un monto y una duración que varía según la antigüedad y la base salarial. Puede equivaler al 70% del salario promedio durante un lapso que va de 3 a 12 meses. En cuanto a su administración, la ANSES, a través de la ley 24.013, que es el seguro de desempleo, y la ley 24.241, que es el de creación del ANSES, regula su trámite y el pago, ¿sí? La finalidad social es evitar la caída abrupta del ingreso familiar y dar un colchón mientras el trabajador se reubica. En cuanto a las pensiones y las jubilaciones, bueno, la jubilación ordinaria, que habíamos dicho que es la contributiva, es la que da el derecho a percibir un haber cuando el trabajador alcanza la edad legal de 65 años, si mal no recuerdo, para jubilarse, y 60 años para las mujeres. Y cumple el mínimo de aporte, que son 30 años de servicio, ¿no? Las pensiones por fallecimiento, bueno, el grupo familiar directo, ¿sí? Que son los cónyuges o los hijos menores o discapacitados, reciben un porcentaje del haber del causante, ¿sí? El cálculo de la movilidad, bueno, el monto se determina en función del promedio salarial de los últimos años de aporte y de la edad jubilatoria. Está sujeto a movilidad, sí, debería actualizarse conforme a la evolución de los salarios o precios. La meta constitucional habíamos dicho que es del 82% móvil, aunque en la práctica depende de las leyes anuales de movilidad. La administración y las normativas, bueno, le dependen del ANSES, es el organismo rector creado por ley 24.241, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, y sus modificatorias regulan requisitos, cálculos y financiamiento. Bueno, ¿cuáles son las características comunes de todo esto? Bueno, son que tienen un carácter integral y irrenunciable. Ninguna ley posterior puede suprimir estos beneficios básicos, ni el trabajador puede renunciar a ellos, porque forman parte del núcleo del artículo 14 bis, ¿sí? De la seguridad social con rango constitucional. Se sostiene también en un financiamiento solidario porque se sostiene sobre un sistema de reparto donde las contribuciones vigentes financian el pago corriente de las prestaciones. La protección familiar incluye no solo al afiliado titular, sino a su grupo familiar, la esposa, los hijos y otras personas a cargo, garantizando un piso de bienestar más allá del vínculo laboral activo. En el sistema de seguridad social de nuestro país existe una distinción esencial entre prestaciones contributivas y no contributivas, que se basa en si el beneficio deriva o no de los aportes previos del trabajador y el empleador. Entonces, los beneficios contributivos son aquellos vinculados a los aportes que el propio trabajador y su empleador realizaron al sistema durante la relación laboral.
Requieren un mínimo de aportes para su acceso y por lo general un monto se calcula en función de la historia contributiva y el salario registrado. La jubilación ordinaria, sí, que habíamos dicho que tenía un requisito de edad y un mínimo de 30 años de aporte, ¿sí? Tiene un cálculo promedio de las últimas remuneraciones sobre las que se aportó, y las pensiones por fallecimiento son el derecho que adquiere el grupo familiar, los cónyuges, el hijo menor o discapacitado, al deceso del aportante, ¿sí? El monto habíamos dicho que el porcentaje del haber que hubiera correspondido al causante le corresponde a ellos, y el seguro de desempleo tenía como requisito haber trabajado al menos 6 meses en los últimos 3 años. El monto y la duración era el porcentaje del salario promedio, el 70 al 80%, por un lapso de 3 a 12 meses, según la antigüedad. Todas estas prestaciones son financiadas por contribuciones obligatorias, ¿sí? Y administradas por la ANSES a través del Sistema Integrado Provisional SIP. Los beneficios que no son contributivos son prestaciones financiadas por impuestos generales y no requieren aportes previos. Se orientan a garantizar un mínimo de protección a sectores vulnerables o a cubrir contingencias específicas sin condicionar la antigüedad contributiva. La asignación universal por hijo, ¿sí? Que está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, tiene un monto fijo por cada hijo menor de 18 años con requisitos de escolaridad y de salud. La asignación por embarazo, que es el pago mensual durante el embarazo para madres sin cobertura social contributiva. La pensión universal al adulto mayor, que es para personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos de aporte para jubilarse, equivale a un porcentaje del haber mínimo previsional. Y estos beneficios garantizan un piso mínimo de ingresos y derechos sociales independientemente de la trayectoria laboral y descansan en el carácter irrenunciable e integral de la seguridad social establecido en el artículo 14 bis. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte más linda, los fallos, que seguro que deben estar todos emocionados esperando escuchar esto, así que bueno, vamos porque tenemos para darle más hoy. El primero, el caso Bisotti. Vamos a imaginarnos que estamos en una sala de estudio, que estamos rodeados de libros, de apuntes, que a nosotros nos encanta, y frente a nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema que dice Bisotti Carlos contra ANSA, ¿sí? Bueno, para entender este fallo, vamos a desmenuzarlo. La fecha de la sentencia es el 14 de septiembre de 2004. El órgano que emite la sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos todos de acuerdo que este es el órgano supremo para interpretar la Constitución. El contexto político es lo que hay que entender para poder entender de qué se trata el fallo. Hablamos en esta fecha de la presidencia de Néstor Kirchner, con un poder judicial en proceso de recomposición tras los años de crisis de los 90 y el 2001. El kirchnerismo en ese momento estaba impulsando un discurso de reinterpretación de derechos sociales y laborales, buscando fortalecer las garantías constitucionales de los trabajadores. Les digo esto porque es clave para interpretar e identificar quién gobierna y las tensiones políticas. Eso va a ayudar a entender por las posibles influencias ideológicas en la sentencia, ¿sí? En el 2004 la Corte tocaba temas laboristas con mayor sensibilidad social. Bueno, identifiquemos las partes intervenientes. El demandante, Bisotti Carlos, es un director médico de la empresa ANSA. El demandado es ANSA, que es una empresa de servicios industriales. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, Bisotti fue despedido sin causa tras 26 años de antigüedad. Su indemnización se calculó según el artículo 245, tercer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, usando un promedio tarifado muy inferior a su última remuneración, lo que redujo el pago a apenas el 11% de lo que le correspondía. Acá es clave extraer en la cronología quién agrede a quién. Acá es el empleado contra la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos en pugna y las normas involucradas? Bueno, los derechos constitucionales son la protección contra el despido arbitrario, habíamos hablado del artículo 14 bis de la Constitución, y el principio de reparación integral fundamentado en el artículo 17, 16, 19 y 28 de nuestra Constitución.
Eh, bueno, también las normas legales, ¿sí? El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en su tercer párrafo establece una base de cálculo de la indemnización con un tope tarifado y el principio de razonabilidad e igualdad ante la ley. Es clave, bueno, que localicen estos artículos constitucionales y legales porque va a permitirles entender cuál es el conflicto de las normas. ¿Cuál es la sentencia y el holding del caso? Bueno, la decisión es que la Corte declaró inconstitucional el tercer párrafo del artículo 245 de la Ley Colectiva de Trabajo porque el sistema tarifado reducía la indemnización de forma irrazonable e injusta, vulnerando la reparación integral del trabajador. Y el holding es que un tope salarial que permita una reducción superior al 33% del daño real resulta incompatible con la garantía constitucional de reparación integral. Recuerden que el holding es la regla legal obligatoria que deriva del fallo, ¿sí? Así que hay que identificarlo y tenerlo subrayado. En cuanto al obiter, o los comentarios, como le quieran llamar, se hacen comentarios sobre el espíritu protector del artículo 14 bis y la referencia al principio de no dañar al otro, ¿sí? En su artículo 19 de la Constitución. Aunque no son esenciales para el fallo, sí lo que hacen es enriquecer el razonamiento judicial. El precedente que se cita en este fallo se menciona la doctrina sobre reparación integral en accidentes laborales, con un fallo de 2008 sobre la tarifa de daños por accidentes, como antecedente de la aplicación rigurosa de la reparación. Bueno, lo que nos pide siempre Leonetti es que tratemos de identificar cuáles son los motivos políticos que impulsan a la Corte a fallar como lo hace, ¿no? Bueno, la Corte en ese periodo estaba tendiendo a fortalecer la Carta Social y el Estado de Derecho Social, ¿sí? Entonces, en el fallo se refleja una visión pro trabajador coherente con la agenda kirchnerista de revalorizar derechos sociales después de la crisis. Aunque los jueces no dependen directamente del Ejecutivo, ¿sí? Pero la coyuntura política puede influir en la sensibilidad social con sus interpretaciones. Entonces, es importante reconocer que los jueces actúan en un entorno político y analizar cómo esos vientos ideológicos pueden soplar en cierto sentido jurisprudencial. Pasemos ahora al caso Aquino, ¿sí? Así que imagínense que están como yo en este momento con el mate en la mano y que estamos abriendo una carpeta y en esa carpeta tenemos el fallo de Aquino contra una empresa X, ¿sí? Por un accidente laboral. La fecha de la sentencia es el 12 de junio de 2018. El órgano que emite la sentencia es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El contexto político de ese momento es por el año el gobierno de Mauricio Macri, que había gobernado de 2015 a 2019. Estaba en una época de reformas laborales y debates sobre la flexibilidad versus la protección del trabajador. Había un contraste entre un ejecutivo promotor de la inversión privada y de sindicatos que reclamaban garantías frente a la liberación económica. Acá es clave, como yo les había dicho, anotar la fecha para saber quién gobernaba y a partir de ahí ir buscando cuál era el clima político que se vivía en ese momento. Pasemos a las partes intervinientes. El demandante, Juan Carlos Aquino, era operario de una máquina en una planta industrial. El demandado, habíamos dicho que es una empresa X SA, que era la empleadora. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, el 15 de marzo de 2017, Aquino sufre un accidente laboral al manipular un equipo sin las protecciones adecuadas. Quedó con secuelas permanentes en la mano derecha, ¿sí? Reclama una indemnización conforme a la Ley de Riesgo del Trabajo y la Ley Colectiva de Trabajo. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, el derecho a la seguridad e higiene, ¿sí? Fundamentado en el artículo 14 bis, el derecho a la reparación integral frente a daños, ¿sí? Artículo 17 y 75, inciso 22, y las normas legales, que son la ley 24.557 de riesgo del trabajo, que establece la obligación de prevención
y la reparación por accidente. La ley 20.744, en su artículo 111 bis, que complementa la reparación en el caso de empleos no cubiertos. ¿Cuál es la decisión y el holding? Bueno, la Cámara confirmó que hubo responsabilidad patronal por falta de medidas de seguridad y ordenó una indemnización integral. Aquino calculada sobre la base de su salario y el grado de la incapacidad, ¿sí? Tuvo que ser indemnizado integralmente. ¿Cuál es el holding de este caso? Que la omisión de adoptar elementos mínimos de seguridad convierte el accidente en una injuria laboral, ¿sí? O sea, el empleado nunca tuvo que haber estado laburando en esa condición. Entonces, por ende, obliga a la reparación completa de los daños sufridos, sin aplicar exímenes cuando no media una fuerza mayor. Los jueces habían comentado, ¿no?, que en un país que se autodefine social, la prevención no es una opción, sino una obligación irrenunciable del empleador. Y esta reflexión, aunque no vinculante, marca la dirección de futuras interpretaciones. En cuanto a los precedentes que se citaron, se hizo mención al fallo González contra Industrias Metalúrgicas de 2015, donde se estableció un criterio similar sobre la integralidad de la indemnización por accidente. ¿Cuáles son los motivos políticos o ideológicos? Bueno, durante el macrismo, habíamos dicho, había tensiones entre la búsqueda de mayor competitividad y la defensa de la seguridad social. Entonces, este fallo refleja un ala del Poder Judicial comprometida con mantener estándares de protección laboral, aún en un contexto de presión por reducir costos empresariales. La Cámara, con miembros sensibles a la Carta Social, mantuvo un equilibrio, dando señal de énfasis en la prevención y en la reparación. Vean ustedes cómo entre este fallo y el anterior que hemos visto, acá se hace como un contraste, ¿no? Porque se falla en contra de la agenda ejecutiva y en el anterior como que se falla como acompañando. Entonces, la clave acá es reconocer que la coyuntura política suele influir en la sensibilidad de las decisiones. Bueno, el próximo caso es el de QCSI contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros. Bueno, imagínense que están otra vez con el mate. Tenemos un fallo, ¿sí?, que está titulado como QCSI contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y identifiquémoslo. La fecha de la sentencia es septiembre de 2021, tampoco pasó tanto. El órgano es la Cámara de Apelaciones en lo contencioso y administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el contexto político? Bueno, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en el 2015, en el último tramo de la pandemia de COVID-19, donde hubo una fuerte tensión entre la nación y la ciudad por las restricciones sanitarias y la competencias en salud pública, los tribunales porteños estaban bajo intensa presión política y mediática. Y acá, bueno, como les dije, es clave conocer quién estaba gobernando para ver qué era lo que pasaba en ese momento, ¿no? Bueno, partes intervinientes. El demandante QCSI, un comerciante del barrio de Flores, titular de un gimnasio, y los demandados son el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud local. ¿Cuáles son los hechos? El 1 de abril de 2021, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dictó una resolución que prohibía la actividad de los gimnasios para mitigar los contagios, ¿sí? Entonces, QCSI presentó un recurso de amparo reclamando el derecho al trabajo y de igualdad ante restricciones supuestamente arbitrarias. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, el derecho al trabajo, sí, el del artículo 14 de la Constitución, el derecho de propiedad y ejercicio de la industria, artículo 17 y 31, el derecho a la salud, artículo 42, el deber del Estado de garantizar la salud pública, las normas legales, que son la ley 5.136 de Cava, procedimiento de amparo, la resolución ministerial porteña, número 200/21, que era la prohibición a los gimnasios. ¿Cuál es la sentencia? Bueno, la Cámara rechazó el amparo, sosteniendo que la restricción de gimnasios era proporcional y adecuadamente fundamentada para preservar la salud pública. El holding es que en estados de excepción sanitaria debidamente declarados,
Las limitaciones temporales al derecho de trabajo son constitucionalmente admisibles si persiguen el bien común y son proporcionadas y de cumplimiento general. Recuerden que nosotros vimos esto como en otros casos, como el de Ercolano, entre otros, donde los derechos no son absolutos, sí, van buscando el bien común, ¿sí? Bueno, en el obiter dictum los jueces comentaron que la salud colectiva prima sobre intereses individuales, pero el Estado tiene que acompañar medidas sanitarias con programas de compensación económica. Esta reflexión no define el fallo, pero marca las posibles expectativas a futuro, ¿sí? El precedente citado en ese momento fue el fallo de Doberti contra la Nación de 2009, donde se validaron cierres temporales durante un brote de fiebre hemorrágica por criterios similares de proporcionalidad. ¿Cuáles son los motivos políticos e ideológicos? Bueno, la ciudad, con poder ejecutivo opuesto al nacional, buscaba demostrar autonomía en sus decisiones sanitarias. El tribunal, aunque independiente, navegó entre la presión de la sociedad civil y la necesidad de no intervenir excesivamente en políticas públicas de salud. La sentencia revela una postura de prudencia judicial y un enfoque garantista de la salud alineado con discursos de autoridades sanitarias nacionales a pesar de la tensión política. Bueno, pasamos al que sigue. Caso, Asociación de Trabajadores del Estado contra el Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Así que bueno, imagínense que están en el aula frente al pizarrón, ya imagínense lo que quieran, así que ya me da igual. Fecha, 20 de marzo, 2002. Órgano, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Cuál es el contexto político? El gobierno de Eduardo Duhalde, ¿sí? Que era ya enero 2002, mayo 2003, después de la crisis de 2001, se acordarán del helicóptero y los demás, había un ambiente de fuerte conflictividad social. Reformas de emergencia que eran económicas y tensiones sindicales ante medidas de ajuste. Partes intervenientes. El demandante, Asociación de Trabajadores del Estado, ¿sí? Sindicato que representa a los empleados públicos. El demandado fue el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hechos. El 5 de febrero de 2002, el gobierno dicta un decreto que afecta la periodicidad de elecciones internas sindicales, extendiendo mandatos de dirigentes sin renovar autoridades. ATE presenta un amparo cuestionando la legalidad del decreto y su contravención de la Ley de Asociaciones Sindicales número 23.551. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, el derecho a la democracia sindical, el artículo 14 bis, organización libre y democrática, el derecho al sufragio gremial, las elecciones internas periódicas, las normas legales son la ley 23.551, asociaciones sindicales, artículos sobre elección de autoridades y periodos de mandato, el decreto 200/02 que modificó los plazos de las elecciones. ¿Y cuál es la sentencia? Bueno, la Cámara declaró inaplicable el decreto respecto a las elecciones internas, confirmando que la Ley de Asociaciones Sindicales impone mandatos cada 4 años renovables mediante elección y no admite prórroga automática. El holding. Cualquier norma administrativa que altere injustificadamente el régimen de elecciones sindicales previsto en la Ley de Asociaciones Sindicales vulnera el principio de democracia interna consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, en el obiter dictum los jueces señalaron que la existencia mínima de un sindicato requiere de líderes legítimamente electos, sin lo cual se degrada la representatividad. No es parte obligatoria, pero ilumina la visión judicial. Y en cuanto al precedente que se citó en este fallo, se había aludido al fallo de Córdoba contra el Ministerio del Trabajo de 1998, donde se restringieron maniobras estatales para intervenir en asuntos sindicales. ¿Cuáles son los motivos políticos? Bueno, en el 2002 el país vivía una inestabilidad extrema, ¿sí? Y medidas de emergencia. El gobierno lo que buscaba era consolidar estructuras de gestión sindical en el sector público para garantizar paz social durante el ajuste. La Cámara, consciente de la gravedad social, reafirmó la autonomía sindical frente a intervenciones estatales, marcando un límite claro al Poder Ejecutivo en plena crisis.
Bueno, pasemos al próximo caso Houghton, Carlos, José y otros. Em, la fecha del caso, bueno, este es un poquito más viejo, estamos hablando del año 1967. El órgano de donde emite la sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El contexto político, bueno, estamos hablando de la presidencia de Arturo Illia, allá que duraba del 63 al 66, que fue derrocada en junio de 1966 por la dictadura de Onganía. El país vivía tensiones institucionales tras la Revolución Argentina, con fuertes debates sobre el rol del Estado y las libertades laborales. La Corte, con algunos ministros nombrados por el régimen anterior y en plena adaptación equilibraba entre la defensa de garantías y la cautela frente al poder militar, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Bueno, el demandante es Carlos José Houghton y otros trabajadores marítimos, y los demandados son la Autoridad de la Bolsa de Trabajo Marítimo para Minería y Maestranza del Puerto de San Fernando y el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 280/64. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, los trabajadores marineros requerían inscribirse en la Bolsa de Trabajo para embarcar, trámite indispensable que era para trabajar. El artículo 16, inciso B del reglamento del decreto 280/64 exigía el carnet sindical de afiliación a un único sindicato con personería gremial reconocida. Houghton y sus compañeros carecían de ese carnet. Se les negó la inscripción y los derechos al trabajo y asociación. Entonces impulsan un recurso de amparo para restituir urgentemente sus garantías. ¿Cuáles son acá los derechos en pugna? Bueno, los derechos constitucionales son el artículo 14 bis de la Constitución, que es el derecho a trabajar y asociarse libremente, el artículo 31 de la Constitución, que establece la supremacía de la Constitución y la obligación de los jueces para defenderla, y en cuanto a las normas legales y reglamentarias, hablamos de la Ley 16.986, que es la de amparo, que define el procedimiento sumario para restituir garantías individuales, el decreto 280/64, que era el reglamentario de la Ley 14.455, artículo 16, inciso B, que condiciona la inscripción laboral al carnet sindical. La Ley 14.455, que regula la bolsa del Ministerio de Trabajo Marítimo. ¿Y cuál es la sentencia? Bueno, la decisión de la Corte es que se hace lugar al amparo y se declara la inconstitucional el artículo 16 del inciso B del reglamento, porque impide el ejercicio del derecho al trabajo y la asociación. El resultado práctico, entonces, Houghton y los demás marineros tienen que poder inscribirse sin acreditar afiliación sindical. El holding, que es la regla esencial, dice, cuando una norma reglamentaria limita de modo manifiestamente contrario a los textos y espíritu de la Constitución, en este caso el derecho al trabajo y a la libre asociación, el Tribunal de Amparo debe inaplicar dicha norma y restituir la garantía fundamental sin dilaciones. En cuanto al obiter dictum, bueno, la Corte señaló que la libertad de asociación sindical exige afiliación voluntaria y consciente sin coacción estatal, enfatizando la importancia de la autonomía gremial. El precedente citado, bueno, se mencionó que Leguíza Luis, el caso de Leguíza Luis contra el Poder Ejecutivo Nacional de 1966, donde ya se había reconocido que el amparo procede por proteger derechos laborales básicos vulnerados por reglamentos claramente inconstitucionales. En cuanto a los motivos políticos e ideológicos, bueno, la decisión llega en un clima tenso post-golpe, donde el régimen militar buscaba centralizar el control sindical. La Corte, buscando preservar el Estado de Derecho, afirmó el rol de guardián constitucional frente a disposiciones que emanaban de un poder ejecutivo con poder discrecional. Aunque nominalmente independiente, el tribunal mostró una postura proteccionista de las libertades individuales, posiblemente influida por la memoria reciente de abusos de poder y la necesidad de reafirmar garantías esenciales. Bueno, próximo caso, Sánchez María del Carmen contra el ANSES.
Bueno, esta sentencia tiene fecha del 2005. El órgano de donde emana es la Cámara Nacional de la Seguridad Social. El contexto político es que en la presidencia de Néstor Kirchner, que duraba del 2003 al 2007, en esos años el gobierno buscaba recomponer el sistema previsional tras la crisis del 2001 al 2002, modificando fórmulas de reajustes de haberes jubilatorios. Había un fuerte debate entre quienes defendían índices atados al salario y quienes proponían mecanismos mixtos influenciados por la inflación. Las partes que intervinieron, bueno, fue María del Carmen, que era la demandante, era una jubilada que percibía su haber según la fórmula de reajuste vigente, y el demandado fue el ANSES, ¿sí? La Administración Nacional de la Seguridad Social. Los hechos son los siguientes. Sánchez advertía que tras sucesivos reajustes, varios dispuestos por ANSES, su haber jubilatorio había quedado muy rezagado respecto de la inflación real. Inició un recurso de amparo para obtener la recalibración de su haber, de forma que reflejara el verdadero poder adquisitivo, argumentando que la fórmula aplicada vulneraba el derecho constitucional a la seguridad social. ¿Cuáles son los derechos en pugna y las normas involucradas? Bueno, derecho constitucional, el artículo 14 bis, derecho a una seguridad social integral e irrenunciable, los tratados jerarquizados, ¿sí? Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de protección social, rango constitucional, artículo 75, inciso 22, las normas legales, la ley 24.241, que es el sistema integrado provisional argentino, que fijaba mecanismos de ajustes o decretos reglamentarios sucesivos que determinaban coeficientes trimestrales de actualización. La Cámara, en su sentencia, hace lugar al amparo, ordenando al ANSES recalcular el haber de Sánchez aplicando una fórmula mixta que combinara el índice salarial y el índice de precios al consumidor en lugar de la fórmula pura de precios vigentes. De esa forma, su jubilación recuperaría parte del poder adquisitivo perdido. En el holding, bueno, nos decían que cuando la fórmula de reajuste de haberes jubilatorios por aplicación mecánica de índice de precios conduzca a una pérdida manifiesta del poder adquisitivo y desvirtúe el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social, el juez de amparo debe ordenar la aplicación de un mecanismo de actualización que incluya al menos el componente salarial, garantizando así la movilidad real de las prestaciones conforme al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En cuanto al obiter dictum, bueno, la Cámara agregó que un país que vive a altos niveles de inflación no puede relegar a sus jubilados a índices que no reflejen su aporte contributivo y la evolución salarial. En cuanto al precedente, bueno, se había citado el fallo Badaro contra ANSES de 2004, donde se sostuvo que la movilidad jubilatoria no puede ser inferior al promedio de variación salarial en el mismo periodo, el criterio que acá se incorpora en parte al mecanismo mixto ordenado. Y en cuanto a los motivos políticos, hay que decir que en esa etapa el gobierno nacional defendía un sistema previsional sostenible, advirtiendo que ajustes automáticos por inflación desbordarían el presupuesto. Por un lado, movimientos de jubilados y sindicatos presionaban para fórmulas que incluyeran salarios, alegando que controlar el gasto no puede ser a costa de empobrecer a los pasivos. La Cámara, consciente de estas tensiones, eligió un tercer camino: reconocer la necesidad de un mecanismo mixto, equilibrando la protección constitucional de los jubilados con la viabilidad financiera estatal. Bueno, hablemos ahora entonces del caso Badaro Adolfo Valentín contra ANSES. La fecha de este caso es de noviembre de 2007, ¿sí? El gobierno de Néstor Kirchner, en los últimos días de su segundo año, completó el completo de gestión, que recuerden que era del 2003 al 2007, a pocas horas de asumir Cristina Fernández de Kirchner como presidenta electa tras las elecciones de octubre de 2007. Bueno, había unos contratos políticos, un ejecutivo peronista consolidado en políticas sociales redistributivas, vía decretos de necesidad y urgencia, y un Congreso que recién debatía, sin consensos, un proyecto de movilidad jubilatoria permanente. Las partes intervinientes y el órgano jurisdiccional hay que identificar que el actor es Adolfo Valentín Badaro,
un jubilado con un haber promedio que superaba los mínimos y por lo tanto quedaba fuera de algunos decretos de aumento. El demandado fue el ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es responsable de liquidar los saberes previsionales. El órgano que decide en este caso fue la Corte Suprema de la Nación, integrada por ese momento por los ministros Lorenzetti, Feit, Maqueda, Petracci, Zaffaroni y Hinton de Nolasco. Los hechos, bueno, después del estallido del 2001 y 2002, los salarios de activos crecieron con fuerza desde 2003, pero los saberes jubilarios de Badaro se ajustaron solo en forma parcial, con aumentos concentrados en las jubilaciones, más bajas mediante decretos, por ejemplo el DNU 1119/04 y el 764/06, dejando rezagados a quienes tenían haberes superiores. Badaro reclamó en primera y en segunda instancia que se aplicaran todos los reajustes faltantes desde el 2002 hasta la fecha del juicio, usando índices de variación salarial y no únicamente los tachados por decreto. Los derechos en pugna en este caso son, bueno, el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida digno, el artículo 14 bis de la Constitución, el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación dentro del régimen previsional, garantizando que las clases de jubilaciones se mantengan proporcionales entre sí. Las normas involucradas son el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la movilidad previsional como corolario del derecho a la seguridad social, el artículo 7, inciso 2 de la ley 24.463, solidaridad provisional, sancionada en 1995, que obligaba al Poder Ejecutivo a proponer un mecanismo de actualización, pero sin una ley reglamentaria, aún vigente para el 2017. Decretos de necesidad y urgencia, sí que habíamos dicho el 1119/04, el 764/06 y el 1346/07, que otorgaron aumentos parciales. Bueno, la Corte declara parcialmente inconstitucional el artículo 7, inciso 2 de la Ley 24.463, en la medida en que el Poder Ejecutivo demoró la propuesta normativa de movilidad y ordena al ANSES que en favor de Badaro aplique los reajustes omitidos entre enero del 2002 y diciembre de 2006, según las variaciones del índice de salarios generales del INDEC, con sus intereses y retroactividades correspondientes. En cuanto al holding, cuando el legislativo omite reglamentar un mandato constitucional de movilidad, el Poder Judicial puede, en un caso concreto, suplir esa omisión para proteger derechos fundamentales. En cuanto al obiter dictum, los ministros advirtieron que el Poder Judicial no debe extender su competencia a la creación de normas de aplicación general y urgieron al Congreso a sancionar sin demora una ley de movilidad previsional, única vía para garantizar seguridad jurídica y estabilidad del sistema. Los precedentes se fundaron en la doctrina de la arbitrariedad consolidada en fallos como Epistale y fallos de Sánchez, según la cual el carácter sustitutivo del haber jubilatorio no puede verse desnaturalizado por ajustes insuficientes. Los motivos políticos, bueno, el ultimátum presidencial, sí, el Poder Ejecutivo con Cristina Fernández pronta a asumir buscaba cerrar su etapa fortaleciendo la imagen de Estado protector y contestando litigios previsionales. El uso discrecional del decreto de necesidad de urgencia, la falta de un mecanismo legislativo muestra la tensión entre la urgencia política, que querían dar los aumentos rápidos, y la carencia de consenso en el Congreso. También la presión social, ¿sí? Las organizaciones de jubilados habían intensificado reclamos masivos, creando un clima de sensibilidad pública sobre la justicia del sistema provisional. Bueno, vamos con otro caso. Hablamos ahora del 9 de diciembre de 2009, en el primer mandato de Cristina, que fue del 2007 al 2011. En ese año había quedado marcado por el fuerte conflicto con el campo en el 2008, la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales en octubre y un ambiente político donde el gobierno buscaba consolidar alianzas sociales y sindicales tras la crisis del 2001 y 2002. En diciembre la economía crecía a un buen ritmo,
y el oficialismo reafirmaba su perfil de Estado garante de derechos sociales, incluidas las garantías sindicales. ¿Cuáles son las partes intervinientes en este? Bueno, la actora es Adriana María Rossi, delegada de un sindicato simplemente inscrito en la Armada Argentina, y el demandado es el Estado Nacional de la Armada Argentina, que la había sancionado disciplinariamente y cambiando de destino sin autorización judicial. El tribunal fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada, bueno, por los jueces, como ustedes ya lo conocen, Lorenzetti, Hinton, Delonaco, Fey, Petracci, Maqueda y Zaffaroni. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, Rossi reclamó en un sumarísimo laboral que se dejara sin efecto su suspensión y traslado forzoso impuestos por la Armada sin haber seguido el debido procedimiento ni contar con autorización judicial previa, lo cual alegó que vulneraba sus derechos como representante sindical. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, la libertad sindical y de asociación del artículo 14 bis de la Constitución, el derecho al debido proceso laboral y a la defensa en procedimientos disciplinarios, artículo 18 y 14 de la Constitución, igualdad de trato entre sindicatos con personería gremial y aquellos simplemente inscritos, consagrados en convenios de la Organización Internacional de Trabajo en el convenio 87. Normas involucradas. Ley 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales, en particular el artículo 52, que privilegiaba solo a los sindicatos con personería gremial para ciertas licencias y garantías. El convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado al bloque constitucional por el artículo 75, inciso 22, que exige un trato obligatorio a todas las organizaciones sindicales. Bueno, la sentencia. La Corte declaró inconstitucional el artículo 52 de la Ley 23.551 en la parte que negaba a los delegados de sindicatos simplemente inscritos las mismas garantías, licencias, protecciones disciplinarias y acceso a locales que recibían los de asociaciones con personería gremial. Ordenó restituir inmediatamente a Rossi en sus funciones y asegurarle todas esas garantías en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el holding en caso? Bueno, ante una norma que discrimina a asociaciones sindicales, el Poder Judicial puede, en un caso concreto, anular la parte inconstitucional para proteger derechos constitucionales y tratados internacionales. El obiter dictum, bueno, los ministros advirtieron que el sumarísimo no debe transformarse en normativa general y aprovecharon para instar al Congreso a reformar la ley de asociaciones sindicales, adecuándola plenamente a la Constitución y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, evitando la litigiosidad excesiva. En cuanto al precedente, bueno, se apoyaron en precedentes como la Asociación de Trabajadores del Estado y otros fallos donde la Corte ya había utilizado la doctrina de la arbitrariedad para declarar inconstitucionales artículos de la Ley 23.551 que fragmentaban derechos sindicales. Los motivos políticos que pudieron influir, bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscaba fortalecer su base de apoyo a los sindicatos que eran clave para su proyecto político. La ley vigente mostraba rezagos de la década de 1990 y chocaba con la retórica oficial del Estado garante de derechos sociales. La presión de organizaciones de base y la visibilidad de los casos de delegados sancionados sin garantía crearon un ambiente propicio para un fallo firme, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá vimos todo lo que nos mandó a leer Leonetti. Gracias, Leonetti, te vamos a requerer, amigo. Y bueno, vamos a preparar lo que sigue para el lunes. Estarán todos cansados. Descansen, absorban y prepárense para reproducir todo lo enseñado. Nos vemos en la próxima.